se levantó de entre los muertos. Él vive, Él vive. En el mundo hay salvación por su gracia y por su amor. Él vive, Él vive. Mi Jesús vive por la eternidad. Edificantes minutos con Franklin Salas. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Le vamos a explicar, aleluya, cuando aquí habla que vi que una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Hay algunas explicaciones que usted las ha leído, les ha escuchado, o hay muchos de los que escuchan aquí van a estudiar, se va a encontrar con algunas explicaciones acerca de aquel ángel que descendió, aleluya, o que cayó del cielo a la tierra. Algunos dicen que es un ángel común y que tiene la autoridad para desatar esa trompeta número 5. Otros dicen que se refiere a algún tipo de acción demoníaca, pero sin ser preponderante o identificable a algún personaje. Otros dicen que podría ser una estrella del universo que tiene una caída también. Bueno, esas explicaciones, las tres que les di, que sea una estrella como de la órbita celeste, es poco probable, porque a esta estrella ya se la nota con personalidad, con decisión, con acción, con actitud, que no es lo que caracteriza a un cuerpo celeste. Entonces descartaríamos aquello. Lo que sí nos da la palabra del Señor un acercamiento es que la estrella que cae del cielo está relacionada, aleluya, y tiene que ser analizada con el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis capítulo 12, del 7 al 11, hay una descripción que nos puede servir para explicar esta estrella que cae del cielo. Leamos por favor Apocalipsis 12 del 7 al 11. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Léalo el 9. Y fue que lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron ¿qué? Arrojados con él. Hay poder en el nombre del Señor. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido, dígalo fuerte, ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y la palabra ¿qué? Lanzado, echado fuera y arrojado, que son sinónimos, ¿verdad? Entonces, cuando se habla de ese ángel caído, se relaciona no solamente ahí, sino en otros textos bíblicos. ¿Con quién? Con la caída de Satanás, con la caída del diablo. Incluso, aleluya, aunque hay otros intérpretes que dicen que no competiría a ello, pero la Biblia nos da claramente una mención de que aquella estrella caída tiene similitud con los textos que se hablan de el diablo que fue arrojado del cielo. Eso también lo explica en el libro profético de Isaías 14:12, que les pido que tomen sus apuntes y que lo lean en el nombre del Señor Jesucristo, cuando dice:
En casa tomen sus apuntes, amados hermanos. Le estamos explicando la estrella que cayó del cielo a la tierra. Ese es el punto número 1 de la enseñanza de la trompeta número 5. Aleluya. Isaías 14:12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Habla de caída. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, léalo, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Allí mire, hay varias palabras que subrayelas, tome apuntes, considérelas. Primero habla de una caída, pero esa caída habla por un intento de ascenso o de subida. Cuando dice subiré al cielo junto a las estrellas de Dios, posición, levantaré, lugar elevado, monte del testimonio, lugar elevado, me sentaré a los lados del norte, lugar elevado. El 14, sobre las alturas, lugar elevado, de las nubes subiré y seré ¿qué? Semejante al Altísimo. La palabra Altísimo en hebreo es el Elión, que quiere decir lo más elevado. Entonces usted ahí, solo en ese versículo, encuentra 7 sinónimos con los cuales el enemigo quería llegar a la posición de la única deidad, que es nuestro Dios todopoderoso. Pero como eso solo le compete a él, la palabra del Señor dice en el versículo 15, léalo en el nombre del Señor Jesucristo: mas tú derribado eres. Derribado es sinónimo de caída, hasta el Seol, lugar de abajo, a los lados del abismo, caída. Se inclinarán hacia ti los que te vean. Eso es, los ángeles caídos que lo honran en medio de su confusión. Dice, te contemplarán diciendo, este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos. Eso es el ministerio del enemigo durante el tiempo de la humanidad que ha vivido engañado, que puso el mundo como un desierto. Es la obra de Satanás, que asoló ciudades, que es lo que está pasando en este tiempo en el mundo: muerte, extorsión, narcotráfico, pandillas, guerrillas, sicariato. Eso es dejar asolada una ciudad, y que a sus presos nunca abrió la cárcel. Imagínense, si lo está comprendiendo, ¿verdad? La obra del enemigo es tener presa a la gente y nunca abrirles la cárcel. Presos de temores, presos de vicios, presos de horrores, presos de tantas cosas. Pero en esta noche aquí hay un pueblo que estuvo muerto y preso, pero ahora está libre y le aplaude a Dios con todo su corazón. Y le glorifica a Dios con toda su alma. Y le glorifica a Dios con todo su ser. Incluso el Señor utilizó en el libro de San Lucas 10:18 esta expresión y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como ¿qué? Como un rayo. Sí, entonces ya le estoy dando una explicación allí por la palabra. Le estoy diciendo con 4 bases bíblicas que el ser que la Biblia lo describe como que cae, esa estrella que cae, es Satanás. Entonces no estaríamos errados al decir que esa estrella que se ve cayendo o que se ve que cayó del cielo a la tierra tiene una relación directa con el enemigo. Le voy a dar algunos datos significativos. La palabra abismo significa sin fondo y simboliza un estado de máxima degradación o humillación, porque muchas personas están o han de manera ilustrativa dicen que el infierno está en el centro de la tierra.
Ustedes lo habrán escuchado, porque están asociando que la tierra, que las profundidades de la tierra es el infierno. No necesariamente, por favor, se tiene que relacionar aspectos de carácter geográfico con aspectos de carácter espiritual. Cuando se habla de caída, no se habla de la caída de una profundidad terrestre, sino de la caída de una posición espiritual. Usted se ha dado cuenta, y a veces nos da mucho pesar cuando entre nuestros términos cristianos, lamentablemente algún predicador, algún cantante, algún pastor deja su posición elevada. Se suele decir el hermano tal o la hermana tal que, dígalo, cayó. Y eso no se refiere a que tuvo un golpe, una caída, sino a una baja de su posición de dignidad y de altura. Pero en esta noche, por su gracia, estamos en dignidad, estamos en una posición donde el Señor nos ha hecho sentar en medio de los príncipes de su pueblo. Diga gloria al nombre del Señor. Bueno, amén. Esa expulsión o caída de Satanás se puede relacionar como en el inicio de la gran tribulación. Cuando habla de que a él se le dio una llave, no es que Satanás tiene control de las cosas, sino que ahí, por favor, escriba en sus apuntes, es la voluntad permisiva de Dios y es el control soberano de Dios. Y le voy a dar un ejemplo. Cuando Job, aleluya, alababa a Dios por lo que tenía, Satanás se llena de envidia y dice: este hombre solamente te adora y te alaba por lo que tiene, pero quítale lo que tiene y verás cómo blasfema tu nombre en tu misma presencia. Y en la voluntad permisiva de Dios y en la soberanía controlada de Dios, Dios le permite ¿a quién? Al diablo que actúe y le dice: haz lo que quieras con él, pero menos quitarle la vida. Entonces no es de que el enemigo tome el control, es que Dios, en medio de su control absoluto de todas las cosas, le permite ciertas situaciones. Por eso, aleluya, es importante que cuando el cristiano vive pruebas, dificultades, luchas, hay que comprender que detrás de todo eso hay una enseñanza. Usted no piense que en ningún momento de su caminar con Cristo el enemigo tiene más poder para derrotar a un cristiano. Eso es jamás entendible. Siempre, siempre, siempre el más poderoso se llama Jesucristo. Siempre, siempre, siempre el que tiene el control de todo se llama Jesucristo. Siempre el que nos da la salida en medio de la prueba se llama Jesucristo. Y siempre en medio de la oscuridad resplandece la luz de Jesucristo. Dele gloria al nombre del Señor. Dele gloria al nombre del Señor. Aleluya. Bueno, cuando la palabra del Señor dice que a él se le dio unas llaves, representa su posición, su autoridad, entre comillas, delegadas para actuar. La palabra de Dios dice que abrió el pozo del abismo. Cuando hablamos de pozo y cuando hablamos de abismo, hablamos un lugar de decadencia, un lugar bajo, un lugar de declive, un abismo. Y ese abismo estaba cerrado, aleluya, porque tenía un tiempo en el cual se debía abrir. Y allí la Biblia dice que salió como humo de un gran horno en tal cantidad, aleluya. El humo es simbólico del engaño. Usted sabe que los magos, cuando hacen sus artes mágicas, ¿qué es lo que suelen echar? Humo, ¿a verdad? Eso quiere decir, el humo es una tipología de tratar de impresionar, de engañar, de tener anodadada a la humanidad, tratar de presentarse de una manera sugestiva. El humo tiene que ver con eso. Entonces, aleluya, la palabra del Señor dice que en ese momento
del humo, versículo 3, estoy en Apocalipsis 9:3, dice, y del humo salieron, ¿qué cosa? Dígalo fuerte, ¿qué salieron? Langostas. Las langostas estaban dentro, ¿de dónde? Del pozo del abismo. Y de ese pozo del abismo salen langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Hay una mezcla de dos tipos de animales, el uno langostas y el otro escorpiones, que le vamos a explicar ya. Y se les mandó, mire aquí hay un cuadro importantísimo para este estudio bíblico, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol. ¿Por qué se les pide eso? Porque las langostas, su oficio natural es comer las cosas verdes, las cosechas y la hierba de la tierra. Pero en esta ocasión se les dijo no, porque las primeras trompetas y juicios que estudiamos la clase anterior estaban relacionados ¿con qué? Con la naturaleza. Ahora cambia ya. Ahora el propósito no era la naturaleza, sino era la humanidad, porque se les dice: no destruyan nada de lo verde, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Acuérdese que cuando hablamos del sello no profundizamos, quedó eso pendiente, pero se habla de los 144,000 sellados que pertenecen a las 12 tribus de Israel, y que ellos son los encargados de pregonar la justicia de Dios en medio del tiempo en el que vivan. Son un número determinado, 12,000 por cada tribu. No es un número simbólico que abarca a 144 millones, no, son 144,000 que tienen ese propósito. Estas plagas, estas langostas, podían destruir y atacar al hombre, pero no a los sellados. Eso significa protección, eso significa cuidado, eso significa que el que tiene el sello no era tocado por esta plaga. Y les fue dado que no los matasen, dice el versículo 5, sino que los atormentasen 5 meses. ¿Por qué habla allí de 5 meses? Porque si usted se pone a hacer un estudio de la langosta, en este tiempo estuvimos estudiando, leyendo, y el tiempo de vida de una langosta es aproximadamente ¿qué? 5 meses. 5 meses. Allí habla de que las langostas tienen ese propósito de atormentar a los hombres durante todo el tiempo de su existencia en el aspecto simbólico. Y dice la palabra del Señor: y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Le voy a explicar sobre las langostas. Preste muchísima atención. En el Antiguo Testamento, las langostas eran una plaga que, aunque no atacaban a las personas, eran temidas en gran manera, ya que podían acabar los campos destruyéndolos, toda la vegetación, y provocar muerte a las personas por hambrunas. Siempre se relacionó la langosta con una plaga de destrucción y muerte. La aparición de las langostas también se define en otras partes de la Biblia. Las langostas especialmente son un tipo de animal asociados o relacionados con la parte oriental del mundo. Una langosta, tome mucha atención a esto, del desierto adulta, puede ingerir su propio peso en alimentos frescos cada día. Si le hacemos una comparación con el hombre, si usted pesa 70 kilos, un hombre de 80 kilos, quiere decir que la langosta se alimenta esos 80 kilos. Imagínense qué capacidad de alimentación tan
tremenda. Dice, para que quede claro, un pequeño enjambre de 1 kilómetro de langostas tiene el potencial de comer en un día la misma cantidad de alimentos que es para 35,000 personas. ¿Cómo le parece? Si viene 1 kilómetro de langostas a una ciudad de 40,000 personas, se las devoran en un instante y acaban con los alimentos de 40,000 personas. Y mire, aquí hay un dato: un enjambre normal de langostas puede contener hasta 150 millones de langostas por kilómetro cuadrado. Y si la humanidad, estaba leyendo algo de esto, si la humanidad no hace algo con estas plagas, dice que puede acabar varios enjambres de langostas con la comida de 30 o 40 millones de personas si éstas se juntasen a atacar un solo país. Imagínense, la langosta entonces está relacionada con un animal que destruye, que come, pero en ese momento vieron la orden de no comer nada, sino de ¿qué? De atormentar a los hombres. Bueno, las langostas en el contexto de las plagas fueron utilizados, y fue la plaga número 10 la cual vino con tanta intensidad sobre Egipto, aleluya, que no dejó nada de verde en todo ese país. Bueno, cuando nosotros hablamos de las langostas mencionadas en el pasaje del Apocalipsis, no hay que comprender literalmente que sean aves. Hay algunas explicaciones que le vamos a ir dando acerca. Lógicamente, si viene un ángel, una estrella caído, y abre el abismo, y del abismo sale humo, y de allí salen langostas como escorpiones, hay algunas explicaciones que le ruego por favor las vaya usted escribiendo si quiere, o clarificando, y sobre todo pidiéndole al Señor entendimiento. Cuando nosotros hablamos de langostas que afligen, no podríamos pensar de animales que están causando picaduras, sino que el cuadro simbólico del Apocalipsis habla de la devastación de ¿qué? De la zona donde van las langostas, que produce hambruna y dolor. Son espíritus de demonios que estaban en el abismo y en el Seol, con esa capacidad parecida a ¿qué? A una langosta, para atormentar a los hombres. Usted sabe que el infierno es un lugar de tormento, y el tormento está relacionado a mucho dolor, mucho dolor. Acuérdese que los demonios fueron atormentados por la presencia santa del Señor Jesucristo. Acuérdese cuando el Señor Jesucristo, que es Dios manifestado en carne, llegó a Gádara, los demonios dijeron: ¿por qué has venido acá? ¿A qué? A atormentarnos. Los demonios siendo atormentados por la presencia soberana del Señor Jesucristo. El hombre que no tiene a Cristo va a ser atormentado por la presencia de millones de espíritus de demonios que estaban en la faz del abismo y en el Seol, que van a ser destapados con las llaves que recibe esa estrella caída, y va a venir el tormento. Usted ha visto que muchas personas, cuando atraviesan problemas, dificultades, han dicho: qué tormento que siento, qué dolor que siento, ya no soporto qué hacer. Así estará la humanidad atormentada. Pero hay poder en el nombre del Señor Jesucristo, porque algunos de los que estamos aquí vivimos atormentados, pero ahora vivimos libres por el poder del Señor Jesucristo. Puede darle gloria, puede darle aplausos, puede darle adoración al Señor, alabanzas. Les voy a dar otro dato.
Dice Apocalipsis 9 del 7 al 11 que el aspecto de las langostas, por favor vamos allí a seguir profundizando, era semejante a ¿qué? A caballos de guerra. Ya no hay una relación porque una langosta es un insecto no tan grande, pero ahora la langosta que parece escorpión, ahora se lo ve como ¿qué? Como un caballo de guerra. Y esas langostas tenían como en sus cabezas, por favor léalo, como coronas de oro. Imagínense, habla ya de corona, habla de una condición como reinante. Y aquí hay algo especial. Sus caras, aleluya, léalo por favor, sus caras eran como caras humanas. Bueno, ya le voy a explicar qué podría entenderse por eso. Tenían cabello como cabello de mujer. Imagínense. Sus dientes eran como ¿qué? Como leones. Una mezcla de tantas cosas. Y tenían corazas como corazas de hierro. Y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla. Imagínense. Aquí estaba mirando algunas imágenes que alguien ha tomado este texto y se ha tratado de imaginar muchas cosas. No sé qué imaginación está teniendo usted, pero algunos aquí son bastante imaginativos. Pero bueno, hay cosas que tratemos de verlas por la luz de la palabra. Versículo 10. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Bueno, cuando nosotros hablamos un poco más del escorpión, le voy a dar este dato. El escorpión vuelve a su presa en una masa blanda antes de ingerirla. Primero el escorpión, el natural, le inyecta veneno con su cola y paraliza a su presa, la cual queda sin defensa alguna, incapaz de huir o defenderse. Eso va a pasar con los seres humanos. Luego de su boca sale un fluido digestivo que contiene enzimas ácidas, las cuales remojan y ablandan la columna vertebral o la parte más fuerte de la presa, para luego convertirlas en un caldo fácil de digerir. Así actúan los escorpiones. Bueno, se ha relacionado varias cosas. Algunos dicen que toda esta actividad es la actividad engañosa de esas huestes infernales. Otros dicen que es el veneno del pecado que le transmiten a todo el mundo. Otra cosa es que al hombre lo convierten en una masa blanda que se convertirá como personas sin criterio, como zombies, que estos espíritus malos van a tener un control de la humanidad total, que va a llegar la población a un estado degradante, decadente, sin voluntad, y que van a tomar el control total de ello. También es importante, y usted lo habrá leído, que esas corazas de hierro están relacionadas con que con la fuerza, con la capacidad. Cuando nosotros hablamos de caballos, es importante que usted y yo comprendamos que la fuerza está asociada con caballos. Si usted pone un Ferrari, un automóvil Ferrari, ¿cuántos caballos de fuerza equivale el motor de un Ferrari? 820 caballos de fuerza. Pero si usted ya estaba mirando cuál ha sido el vehículo más veloz, es de la Fórmula 1, un Mercedes de Hamilton que lo condujo, de este piloto, y dice que llegó a potenciar 1022 caballos de fuerza. Es juntar 1020 caballos de fuerza en un motor. Entonces, cuando la Biblia habla del Apocalipsis de caballos, no necesariamente son los animales, sino que se refiere que hay una relación a qué, a la fuerza, a la dinámica, a los motores.
Algunos han relacionado esto con ¿qué? Con armamento. Algunos dicen y los miran como helicópteros de guerra, otros lo miran como naves de guerra, otros lo miran como tanques de guerra, otros lo miran como hombres misiles. Incluso también usted se ha dado cuenta, aleluya, que en algunos seres humanos se ha empezado a desarrollar, por ejemplo, según el informe del Departamento de Defensa de Estados Unidos, escuche este dato, en el año 2050, es decir, dentro de poco, estarán en posición de tener los mejores soldados de la tierra, Estados Unidos, mejorados cibernéticamente. Estos soldados que Estados Unidos los está preparando, ¿sabe cómo se llaman? Soldados Cyborg 2050. ¿Y por qué se llaman estos soldados así? Porque va a haber una fusión entre el humano y la máquina, y las máquinas del futuro. Usted ha visto que en los escritos de ciencia ficción, en las películas de ciencia ficción, en el soldado universal, en aquellos hombres que ya son mitad máquina y mitad humano. Entonces la Biblia, cuando dice que hay una combinación de ¿qué? De corazas, de caballos, de langostas, de escorpiones, de cabello de mujer, de rostro de hombre, no se descarta que esto esté relacionado con ¿qué? Con esa combinación de lo humano, de lo cibernético, de la fuerza, del poder del soldado del futuro. Eso creo que nadie le va a extrañar, que en un futuro haya hombres que tengan capacidad para volar, que estén acorazados, que se vistan como Iron Man, que estén todos allí preparados como para guerrear. La ciencia va para eso, pero la Biblia ya lo está explicando con anterioridad. ¿Cómo le parece esto? Esto realmente impresiona. ¿Cuántos están agradecidos con Dios por la luz que Él nos ha dado? Diga gloria al nombre del Señor. Diga gloria al nombre del Señor. Diga gloria al nombre del Señor. Aleluya. Le voy a dar la explicación. El nombre hebreo Abadón y Apolión significa destructor. Abadón, de Abadón, quiere decir el ángel destructor. Aleluya, el que destruye, el que acaba. Apolión, aleluya, es el derivado de ¿qué? También de destructor, pero relacionado con Satanás. Quiere decir el que destruye, el que mata, el que muere, el que pierde, el que hace perder. Todo eso está relacionado con Abadón y Apolión. La palabra del Señor, aleluya, nos da una recomendación. El apóstol Pablo en 2 de Corintios 11:14 y dice: y no es maravilla, léalo en el nombre de Jesús, y no es maravilla, porque el mismo Satanás, ¿qué dice? Si conoce, se disfraza como ¿qué? Como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y el libro de San Juan 10:10 dice que el Señor Jesús menciona que Satanás no viene sino ¿para qué? Para hurtar, ¿para qué más? Para matar, y ¿para qué más? Y para destruir. Hay poder en el nombre del Señor. Hay poder en el nombre del Señor. Entonces, cuando nosotros estamos hablando aquí de esta trompeta número 5, está relacionada con ¿qué? Le hago el resumen. El ángel caído, Satanás, la estrella caída, abre el pozo del abismo, sale el humo, que es una cortina para engañar, y después salen estos elementos demoníacos, espíritus demoníacos, aleluya, que empiezan a atormentar a la humanidad, como langostas, con cara de hombre, con cabello de mujer, con corazas de guerrero, como caballos de fuerza, que están relacionados con el poder. ¿Qué podemos ver allí? Un símil, una combinación entre ¿qué?
entre lo humano, lo satánico, lo demoníaco, lo guerrero, la fuerza, el poderío, la invención, la tecnología. Tantas cosas que se mezclan. Aquí usted dice caballo, pero significa fuerza. Coraza significa protección y también destrucción. Hay poder en el nombre del Señor Jesús. ¿Cuánto le dan gloria al nombre del Señor Jesucristo? Vámonos con la sexta trompeta. Sexta trompeta, versículo número 12. Estamos en el capítulo 9. El estudio bíblico apologético de las trompetas del Apocalipsis. Hoy estamos estudiando la trompeta número 5 y ahora vamos con la trompeta número 6. Las 4 primeras relacionadas con juicio para destrucción, la naturaleza y los astros principales. La quinta directamente tiene que ver con el hombre. Vámonos a la sexta trompeta. Léalo en el nombre del Señor Jesús. El primer ay pasó. Léalo. He aquí vienen aún 2 ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Acuérdese que ese escenario ya lo vimos también en las primeras trompetas y también en los sellos del quinto sello, cuando estaban junto al altar de Dios y los mártires del Señor. ¿Qué hacían? ¿Sí se acuerda? ¿Qué pedían? Pedían venganza. Todo ese escenario parte de allí. Aleluya. Dice el versículo 14: diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados. Bueno, les voy a explicar eso. Algunos analistas, escatólogos, escritores quieren relacionar eso con ángeles en dignidad o ángeles en verdad, pero no hay allí una explicación correcta. ¿Sabe por qué? Porque hay 2 tipos de ángeles: los ángeles en dignidad y los ángeles caídos. Los ángeles en dignidad son ángeles, arcángeles, serafines, querubines, los que honran, alaban y glorifican a Dios. Pero los ángeles caídos son quienes, los demonios. Aleluya. Aunque la Biblia los puede llamar como ángeles, pero son ¿qué? Demonios, porque fueron creados como ángeles, pero cuando se rebelaron y fueron en pos del diablo, aleluya, su condición es demoníaca. Por eso no podemos nosotros pensar que ángeles en dignidad estén atados. No hay relación. La Biblia no menciona en ninguna parte que los ángeles sujetos a Dios estén atados. Entonces esto se refiere a demonios. Dice en el nombre del Señor, dice: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Diga gloria a Dios. Bueno, usted sí se acuerda del río Éufrates. ¿Dónde aparece el río Éufrates por primera vez? ¿Se ha leído dónde aparece el río Éufrates? ¿Pero en qué? ¿En relación a qué? ¿En relación a qué aparece el río Éufrates? Aleluya. En relación al huerto del Edén. Es uno de los 4 ríos del huerto del Edén. Hay que comprender que el huerto del Edén, en el sentido de ubicación física geográfica, aparece donde está el río Éufrates, y el río Éufrates desemboca en el Golfo Pérsico, en la antigua Mesopotamia, donde fue el imperio babilónico, donde gobernaron los medos y los persas. Allí por donde están los pozos petroleros más grandes de toda la tierra, y los pozos petroleros están relacionados, según la ciencia, con restos de fósiles. De allí sale el petróleo, y según la palabra de Dios, en
las cercanías del río Éufrates se originó la vida. Entonces no hay una contradicción allí, porque allá hay más petróleo, porque fue el espacio donde Dios determinó el origen de la vida, y no es nada extraño que existan la mayoría de restos fósiles en aquellos sitios. Entonces, cuando se habla ya de la sexta trompeta, se habla de ¿qué? De un río llamado Éufrates. Y cuando hablamos en la actualidad del río Éufrates, y cuando hablamos en la posteridad de la gran tribulación, estaríamos hablando del país de Irak, estaríamos hablando de Irán, y estaríamos hablando de Siria. Irak, Irán, Siria. Y estos tres países tienen una contrariedad con Israel. Estos tres países no comulgan con el Dios de Israel ni lo que es Israel. Entonces vamos a ver qué desata esto. Versículo número 15. Diga gloria al nombre del Señor Jesucristo. Sí, estamos bien atentos, ¿verdad? Versículo número 15. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados, léalo fuerte, para la hora, el día, el mes y el año. Esto es lo que yo les decía. Dentro de la soberanía absoluta de Dios hay una voluntad permisiva o una acción divina para permitir las cosas. Y esta sexta trompeta se tenía que hacer sonar bajo la soberanía absoluta de Dios, una hora, en un día, en un mes y en un año. Esto no es simbólico. Esto de el sonido de la trompeta número sexta delante de la presencia de Dios está señalada para que suene a cierta hora, cierto día, cierto mes y cierto año. ¿Cómo le parece? Hay poder en el nombre de Jesús. Y esta trompeta va a sonar, preste mucha atención, a fin de matar ¿a quién? Léalo fuerte. ¿De matar a quién? A la tercera parte de los hombres. Hay poder en el nombre de Jesús. ¿La quinta trompeta mataba? No, solamente ¿qué hacía? Atormentaba. Pero el tormento era tal que ellos querían morir y no encontraban la muerte. Pero la sexta trompeta aparece otra vez ya la muerte. Aparece ya la muerte en un día, en una hora, en una fecha, en un mes, en un año. Suena la trompeta, aparece la muerte, y el espíritu de muerte tiene la capacidad de destruir a la tercera parte de la población. Imagínese. Creo que la muerte por el COVID es de 5 millones en todo el mundo, si no estoy equivocado según los últimos datos, y eso representa el 0,001 de la población mundial. En realidad, todo este pánico que hemos vivido, hablando como sociedad, no representa nada de nada frente a lo que la humanidad va a pasar cuando suene la trompeta número 6. El 0,001 de personas han muerto en la población mundial, que es nada. Pero cuando suene la trompeta número 6, morirá el 33,3% de la población. Una mortandad realmente insuperable. Acuérdese, aleluya, que también dice el versículo número 16, léalo en el nombre del Señor Jesucristo. Hay poder en el nombre del Señor. Y el número de los ejércitos de los jinetes, léalo, era ¿qué? 200 millones. Yo oí su número. ¿Qué está tratando de decir Juan? No pensé, no me imaginé, no eran como... No, es preciso. Dice, no es que me inventé. A veces a uno le preguntan, ¿cuántos hermanos estuvieron en el culto? No sé si habían bastantes o habían pocos, pero no es preciso. Aquí lo que Juan está diciendo, eran tantos, pero yo escuché que mencionaron que los que habían allí eran ¿qué? 200 millones de soldados que estaban
como jinetes. Muchas veces se ha pensado, algunos asocian 200 millones de soldados de la China, que es el único país que podría tener ese número de soldados. Otros dicen que es el número de soldados de los pueblos musulmanes, de la Liga Árabe, que se pueden unir. Otros dicen pueden ser 200 millones de la OTAN, pero su población no es tanta. Entonces, pero lo que estamos entendiendo aquí es que estos 200 millones es una combinación de ¿qué? De esos espíritus que fueron desatados del abismo, que pueden tomar cuerpo en personas. Dice que así los vi en visión de caballos, que significa la fuerza, la potencia, y sus jinetes tenían coraza de fuego, léalo, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Se puede entender como manifestaciones demoníacas de fuerzas armadas o soldados con un equipamiento militar de alta tecnología. Usted ha visto que a veces nos presentan a soldados del futuro que tienen misiles, que tienen corazas. Toda esa ciencia y tecnología que se está desarrollando en el mundo, ya la Biblia lo habla en sentido escatológico. No nos sorprende que en el futuro hayan este tipo de soldados que representen esto. Dice el versículo 18: por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres. ¿Por qué? Por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Ahí lógicamente no habla de fuego de Espíritu Santo, no habla del humo del Pentecostés y no habla del azufre de un elemento de purificación. Ahí ese fuego, ese humo y ese azufre está relacionado con el entorno del infierno, y como los sujetos que salieron del abismo provienen de ahí, su naturaleza demoníaca hace que ellos saquen de su boca fuego, humo y azufre. Aleluya. El 19 dice: pues el poder de los caballos estaba ¿en dónde? En su boca. Se puede asociar con las cosas que emiten, y en sus colas, porque sus colas eran semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Pueden ser elementos de destrucción para matar a la tercera parte de la población. Tiene que haber alguna combinación, incluso nuclear. Tiene que haber allí desarrollo atómico, tiene que haber algún tipo de tecnología. Esto no es dándole un golpe a uno que voy a matar a la tercera parte de la población de la tierra. Son muertes de millones de personas, y para matar a millones de personas tienen que haber armas y personajes letales de destrucción masiva. Tampoco se extraña que estos demonios que estarán apoderándose de hombres y de mujeres utilicen gas, guerras químicas para acabar con la población. Es bastante probable que sea así. Y dice la palabra del Señor, el versículo número 20: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, aleluya, dice, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. Diga que hay poder en el nombre de Jesús. ¿Cómo ve, querido hermano, la obstinación del corazón del hombre? Millones de muertos, aleluya. Y la Biblia dice como que Dios esperaba un arrepentimiento, pero ni aún así se arrepintieron de la obra de sus manos. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo les va a sembrar en el corazón que todo lo que está pasando es producto de ¿qué? De un Dios justiciero, de un Dios destructor, de un Dios vengador. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el ser humano? Se va a obstinar contra Dios. En este tiempo también hay personas que hablan
cosas ofensivas a Dios, no les importa nada de Dios. Uno les habla de Dios y se ofenden, se ríen, se burlan, critican y nos tildan de una cantidad de improperios. ¿Por qué? Porque su corazón está obstinado. Y la Biblia dice que a pesar que vieron esos demonios, a pesar que vieron esas langostas, esos escorpiones, esos soldados, no se arrepintieron. Y mire lo que dice, léalo fuerte: ni dejaron, léalo, ni dejaron de adorar a los demonios. Lógicamente, ¿por qué no se arrepienten? Porque son adoradores de los demonios. Hay poder en el nombre de Jesús. Ni dejaron de adorar las imágenes de oro. Hay poder en el nombre de Jesús. Ni dejaron de adorar las imágenes de plata, ni de bronce, ni de piedra, ni de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. En el tiempo de la gran tribulación, todavía el hombre va a seguir recurriendo a sus ídolos de madera, de yeso, de metal. Pero esta iglesia, al único a quien adora es al Dios que es espíritu, al Dios que es verdad, al Dios que es vivo, al Dios eterno, al Dios maravilloso, al Dios absoluto, al Dios santo. Apláudalo, apláudalo, apláudalo. Aleluya. Y mire lo que dice el 21: y no se arrepintieron de ¿qué? De sus homicidios. Tampoco se arrepintieron de sus hechicerías. Tampoco se arrepintieron de ¿qué? De su fornicación. Y tampoco se arrepintieron de sus hurtos. Le voy a explicar prontamente. En la gran tribulación, aleluya, el demonio, los demonios y sus secuaces van a actuar de manera tan persistente, y la Biblia dice que en ese tiempo todavía se le van a levantar muchos homicidas, muchos sicarios, padres contra hijos, hijos contra padres. La gente va a ser tan violenta que va a matar al otro. En Sudamérica, en nuestro país, las autoridades y la sociedad está alarmada, porque aquí en la ciudad de Quito salió hoy en las noticias que en un barrio cercano de acá, en una misma cuadra, hubo 3 actos delictivos en una misma cuadra. Dispararon una señora, dispararon otra persona y robaron otra persona. Uno dice: oh, pero es una ciudad tranquila. No. Y no hablo solamente de esta ciudad, hablo de pueblos, hablo de ciudades. La violencia, el hombre está desesperado. El hombre no tiene control. Muchos jóvenes no saben qué hacer porque su cuerpo les pide droga, les pide cocaína, les pide pasta base, les pide marihuana, y como ya no tienen dinero, golpean a sus padres, roban a sus padres, roban al vecino. No le importa que usted es un vecino que lo conoce desde niño, lo asaltan, lo apuñalan, hacen todo. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo se sacia de la muerte, de la extorsión, del sicariato, de los pleitos, de los celos, de la fornicación. Ese es el pan de cada día. Pero el Señor Jesucristo ha demostrado que en medio de una generación perversa y maligna hay una iglesia que resplandece como un luminar. Hay una iglesia que resplandece como un luminar. Apláudalo, apláudalo, apláudalo. En medio de la gran tribulación se van a levantar hechiceros. La hechicería va a seguir y continuar. La gente le cree más a un brujo, a un hechicero, que a un predicador de la palabra de Dios. La gente más quiere que le adivinen qué va a pasar con su vida leyéndole la mano, que leer el futuro de su vida en la palabra de Dios. La gente quiere que le digan con quién se va a casar a través de una carta o de una bola del futuro, que el Señor Jesucristo le diga qué es lo que quiere. Pero hay poder en el nombre glorioso de Jesús. ¿Qué dice, amado hermano? Le pido que levante sus manos.
va a haber hechicería. Y la Biblia dice, aleluya, que hermanos queridos, que en ese tiempo, a pesar de todo eso, va a seguir habiendo la fornicación. Los pecados de desenfreno sexual se van a aumentar. Estaba leyendo un diario de aquí, dice, aleluya, que como 3,000 niñas aquí en Ecuador entre 14 y 17 años quedaron embarazadas, muchas de ellas violadas. Niñas de 14, 12 años, abusadas, violadas, porque el hombre se llena de pornografía y mira películas pornográficas, canciones pornográficas, canciones que no pornográficas, canciones que le incitan a la práctica sexual, temas, letras que le invitan al desenfreno sexual. Y esto va a ir aumentando y aumentando y aumentando. Y hombres se relacionan con hombres y mujeres con mujeres. Y la sociedad dice, oh, ustedes son de un nivel elevado, qué mente tan abierta. Aleluya, pero hay poder en el nombre de Jesús. La humanidad va a un desenfreno total. Oh, la humanidad va a un desenfreno total. Muchas señoritas por consumo de droga venden su cuerpo por $2, $3, $4, $5, porque no saben qué hacer con su vida. Pero en medio de toda esa plaga de pecado y de maldad, aleluya, hay una luz que resplandece. Todos los salvos adórenlo. Todos los salvos apláudanlo. Todos los salvos gócesen en la presencia de Dios. Todos los salvos que quieran que el mundo se salve, clámele a Dios. Allí puede estar tu papá, tu mamá, tu hijo, tu hija, tu hermano, tu primo, tu cuñado. Puede estar perdido, apartado. No te quedes contento, aleluya, si uno de ellos se ha quedado. Anímalo, porque lo que hemos hablado en esta noche se cumplirá. Hay un día, una hora, un mes y un año que sonará la sexta trompeta y morirá la tercera parte de la población. Pero hay una trompeta del cielo que sonará para la iglesia, y esta iglesia vivirá por los siglos de los siglos, de todos los siglos. Mire, termino diciendo esto. Oh, quebrante su vida, quebrante su vida. Eleve sus manos, esté de pie. Un hombre que había sido un pescador llamado Pedro, que cuando pescó una gran cantidad de peces le dijo: apártate de mí, Jesús, porque soy un pobre pecador. Ahora ya estaba lleno del Espíritu Santo. El que quiera venir a adorarlo, venga, hermano, venga a adorarle ahora que puede. Ahora que puede arrodillarse, arrodíllese. Ahora que puede levantar las manos, levántelas. Pedro dijo estas palabras en Hechos 3:14: vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que os dé un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. Y aquí dice esta linda palabra. Diga conmigo el que sepa de memoria: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y que vengan de la presencia del Señor. Díganlo los que sepan: tiempos de refrigerio. Apláudalo.
No te quedes de la venida del Señor por el sentimiento a un hombre. No te quedes de la venida del Señor por el sentimiento a una mujer. No te quedes de la venida del Señor por un rencor que hay en tu corazón. No te quedes de la venida del Señor por una amargura. No te quedes de la venida del Señor por un placer momentáneo. No, nos vamos con el Señor. La iglesia se va con el Señor. Somos la iglesia de Él. Busque el amor, busque la paz, felicidad en esta vida. Vagué por campos y ciudades, pero nunca la encontré. Era tan triste y tan amarga mi agonía, que hasta creía que me moría, si no es porque a Cristo hallé. Hoy ya no soy el pobrecito peregrino que ayer vagaba llorando por los caminos. Cristo me vio y me llamó, me ofreció gozo, salvación, me dio la paz, me dio salud. Hoy soy feliz con mi Jesús. Vagué por plazas y por las calles, busqué placeres, busqué alegrías, y hasta en la iglesia que allí cantaba, pero ni eso me complacía. Mi padre y madre y otros cristianos me aconsejaban y yo no oía, y hasta creía que me moría, si no es porque a Cristo hallé. Hoy ya no soy el pobrecito peregrino que ayer vagaba llorando por los caminos. Cristo me vio y me llamó, me ofreció gozo, salvación, me dio la paz, me dio salud. Hoy soy feliz con mi Jesús, hoy soy feliz con mi Jesús.